En resumen, lo que se quiere dar con este proyecto es darle a entender a la población de Nilo, Cundinamarca, que habita en estratos 1, 2 y 3, las diferentes formas, o bueno, en este caso 3 formas diferentes de acceder a una vivienda propia, dado que se ha evidenciado que algunas familias tienen que pasar por la necesidad de invadir predios privados, por lo que ya sabemos esto es ilegal. Las herramientas que nosotros utilizamos, lógicamente, fueron trabajos que ya se habían especializado en el tema de las viviendas propias para los estratos bajos, y lógicamente lo que fueron las herramientas como lo que es la estadística inferencial, las redes sociales y las encuestas. Esto para llegar a conclusiones definitivas. Como introducción tenemos que Colombia, a pesar de ser uno de los países más ricos en flora, fauna y minerales, es uno de los países más pobres. Según el DANE, un 42.5% de la población colombiana está en la pobreza. Estos son aproximadamente 21 millones de personas. Estas personas, por ende, están entre los estratos 1 y muy difícilmente en el estrato 2. Por medio de una encuesta, lo que quisimos fue esclarecer si estas personas tienen la accesibilidad de obtener una casa, una vivienda propia, que sea de bajo costo. Objetivos. Tenemos dos clases de objetivos, un objetivo general y unos específicos. En el objetivo general es identificar por medio de análisis de datos la accesibilidad que tienen las personas encuestadas de estrato 1 y 2 a casas con uno de los precios más bajos en la actualidad. Objetivos específicos. Los objetivos específicos tenemos como primero, realizar una investigación acerca de las casas que tengan los precios más bajos o accesibles en la actualidad y en el país, y hacer un prototipo de encuesta con dichas opciones. Segundo objetivo, ejecutar la encuesta identificando las zonas más pobres del municipio para aplicarlas en dichos lugares. Como tercero, tenemos analizar los datos obtenidos para poder inferir las conclusiones generales del proyecto. El presente proyecto tiene la ubicación central en el municipio de Nilo. Este queda ubicado en Cundinamarca, el cual queda ubicado a 148 kilómetros al suroccidente de Bogotá. Este limita con lo que son los municipios de Agua de Dios, Tibaquí, Melgar, Biotá y Tocaima. Para poder realizar nuestro proyecto tuvimos en cuenta otros que fueron de gran utilidad. El primero se llama Diseño de vivienda de interés social modular para la zona de emergencia de alta vulnerabilidad. Este lo que busca es diseñar una casa de interés social que ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Este se parece al de nosotros, pero la gran diferencia es que solo tiene la opción de casa de interés social. El segundo se llama Encuesta sobre las mujeres casereñas como elementos activos y productivos. Este es una encuesta que busca esclarecer la importancia que tienen las mujeres en la economía y en el desarrollo social. El tercero se llama Prototipo de vivienda de bajos recursos con material reciclado. Este nos muestra el proceso de construcción que se tiene en una casa de material reciclado, nos muestra que para este se utilizan unos bajos costos y se realiza en un menor tiempo. Lo que busca es promover la construcción de este tipo de casas. El cuarto es una encuesta realizada por el DANE que nos sirvió como ejemplo para poder realizar nuestra encuesta. Casas de interés social. ¿Qué son las casas de interés social? Es un tipo de vivienda hecha para aquellas personas que vengan menos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes o que estén en situación vulnerable. Tenemos como característica el del BIS, o sea, de vivienda de interés social, que el valor máximo de una vivienda pasó de 112 millones a 124 millones. También tenemos que el BIS es un proyecto que se enfoca en garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menos ingresos. ¿Quiénes podrán postularse a un BIS? Tenemos como opción uniones maritales de hecho, también tenemos parejas del mismo sexo, también tenemos hogares conformados por una o más personas que integren el mismo núcleo familiar, cónyuges, mínimos mensuales legales vigentes o que estén en situación vulnerable. Para ese tipo de casas se tuvieron 4 opciones diferentes. La primera se llama casas prefabricadas de hormigón. Esta tiene un precio aproximado de 40 millones de pesos en una dimensión de 80 metros cuadrados. Estas son fuertes y eficientes, además se caracterizan por ser muy buenas contra el fuego y por sus propiedades acústicas y térmicas. También tenemos las casas prefabricadas de madera. Estas tienen un precio aproximado de 6 millones de pesos en una dimensión de 70 metros cuadrados.
Estas son muy buenas ya que reducen considerablemente el peso de la construcción y hacen que se puedan construir en terrenos poco densos. La casa prefabricada de Metalcon tiene un precio aproximado de 15 millones de pesos en una dimensión de 50 metros cuadrados. Este material brinda buena resistencia y ligereza a la construcción y además se caracteriza por ser incombustible y tener una buena propiedad acústica. Las casas prefabricadas de PVC tienen un precio aproximado de 20 millones de pesos en una dimensión de 50 metros cuadrados. Este también es un material resistente y ligero, además tiene un buen aislamiento tanto al frío como al calor y no solicita tanto mantenimiento. En la descripción de las casas con material reutilizable se pueden destacar dos cosas. La primera, su proceso de formación, y la segunda, su proceso, la forma en la que están hechos los ladrillos de los que se conforman estas casas. En su proceso de formación y edificación se destaca básicamente porque son viviendas que se pueden elaborar de 2 a 10 días máximo. Y esto es algo que no se había evidenciado en algunas otras viviendas o con algunas otras empresas, dado que la empresa a destacar o la que fue capaz de innovar con esa idea fue Conceptos Plásticos SAS. Prosiguiendo, básicamente entendemos que estos ladrillos están hechos con plástico. No todo tipo de plástico, porque el único plástico que no se puede utilizar son los que están con los que se compone el PVC. De resto, todos normales, como lo que serían las bolsas de las papas, las botellas plásticas, etc. Como ya se había mencionado, su proceso de formación se da porque son ladrillos que no necesitan adherentes. Se unen así porque tienen espacios definidos para entrar uno sobre otro. Esto hace que su proceso de conformación o de edificación sea muy fácil. Y estas viviendas se destacan porque no se dan un precio estipulado o un precio fijo. Usted o el usuario básicamente puede acceder a una vivienda de estas por peso. ¿Por qué? Porque estas viviendas no se dan, como ya se ha mencionado, por un peso, por un pago específico, sino por peso. 1 kilo equivale a 2.900 pesos. Así que de acuerdo al peso de la vivienda se da un precio. Sin embargo, se han dado viviendas en lo más mínimo en 15 millones de pesos. De esta vivienda de 15 millones de pesos se puede básicamente destacar que tiene 3 habitaciones, un baño y una cocina, cosa que básicamente es mucho mejor para algunas otras viviendas que se han destacado inclusive en valores de 100 millones de pesos. Como ya se había mencionado anteriormente, esta cumple con todos los estándares de calidad, lo que implica que la empresa Conceptos Plásticos S.A. tiene todos los cálculos sismorresistentes y, por así decir, todos sus debidos ejercicios o experimentos con la vivienda, dado que esta vivienda también resiste el fuego, inclusive mejor que las viviendas comunes que vemos normalmente. De esta vivienda también se destaca que el fluctuamiento de agua es casi nulo, dado que el cómo se conforman o el cómo se edifica no evita espacios en los que el agua se pueda filtrar. Esta vivienda esta empresa también ha ido a otros países como lo que es México, Panamá y un país africano. Esta empresa ha ayudado a los indígenas a tener albergues, escuelas y algunas casas, lo que implica una labor social. Sin embargo, aquí lo más destacable es que esto ayuda mucho al ambiente, en especial porque estos ladrillos absorben el CO2. Esto es algo que no se había notado en alguna otra vivienda o en algún otro tipo de ladrillo. Acerca de los resultados obtenidos, la primera pregunta simplemente era registrar el nombre. La segunda nos pregunta a qué estrato socioeconómico pertenece usted. Como podemos ver en pantalla, casi la mitad de personas pertenecen al estrato 1 y la otra mitad pertenece al estrato 2. La tercera pregunta nos dice, ¿actualmente posee usted vivienda propia? Donde, como vemos en pantalla, 49 personas dijeron que no y 18 dijeron que sí. Porcentualmente podemos decir que el 69% de la población no posee una vivienda. Eso nos da a entender la dificultad que tienen las personas de obtener una vivienda propia en el municipio. La cuarta pregunta nos dice, si pudiera dar una calificación del 1 al 10 a la vivienda en la que habita actualmente, ¿cuál sería? Podemos ver los resultados en pantalla y podemos decir que el 77% de la población calificó su vivienda por encima de 5 de 10. Entonces podemos decir que a pesar que no es una vivienda propia, estos se sienten muy cómodos en su hogar. La quinta pregunta nos dice, ¿usted tiene hijos? Si tiene,
¿Cuántos? Podemos ver que casi el 50% de la población no tiene hijos y el otro 50% de la población tiene hijos en una cantidad de entre 1 y 8. La pregunta 6 nos dice si actualmente se encuentra laborando usted o su pareja. Podemos ver que la mayoría no posee pareja sentimental, pero 19 sí laboran y 17 no laboran. Tendríamos que decir que ellos reciben algún tipo de ayuda para poder sostenerse. Podemos ver que 15 tienen pareja y los dos laboran, 14 tienen pareja pero labora su pareja y 9 tienen pareja pero laboran ellos. La séptima pregunta nos dice: ¿algún miembro del núcleo familiar que habita actualmente en su vivienda gana o ganan más que el salario mínimo legal vigente? Si es así, ¿podría usted decirnos cuántas personas se acreditan ese pago? Porcentualmente podremos decir que un 50% de la población no tiene una persona que gane más de un salario mínimo legal vigente. Del otro 50%, la mayoría solo tiene una persona que reciba más de un salario mínimo legal vigente. La novena y décima pregunta nos dicen si usted tiene bases para adquirir una vivienda propia y si le gustaría conocer acerca de estas bases, donde un 63% de la población encuestada no tiene bases acerca de la adquisición de una vivienda y un 88% estuvo interesada en aprender acerca de este tema. En la pregunta 11 y en la pregunta 12 se muestran imágenes de casas hechas a partir de materiales plastificados y casas hechas a partir de hormigón, donde la pregunta era si les gustaría conocer más acerca de estas. Un 77% de la población estuvo interesada en las casas de materiales plastificados y un 81% estuvo interesado en las casas hechas a partir de hormigón. La pregunta 13 nos dice si a usted le gustaría acceder a una casa de interés social y la 14 pregunta acerca de si usted tiene conocimientos de los requisitos que se deben tener en cuenta para adquirir una, donde un 69% estuvo interesado en acceder a una casa de interés social, pero un 39% no estaba consciente de los requisitos que se deberían tener en cuenta para adquirir una. Conclusiones. El uso de las encuestas virtuales es de gran utilidad para la realización de estudios, ya que nos facilita a la hora de querer hacer análisis de datos de una manera organizada y real. Tenemos como otra conclusión que el estudio hecho para este proyecto nos dejó como resultado lo siguiente: que la mayoría no tienen acceso ni dinero para adquirir una vivienda propia, ya que la mayoría son personas solas o con hijos. También tienen gastos como arriendos, servicios públicos, alimentación y entre otras cosas. Y esto les tomaría mucho tiempo para ahorrar lo suficiente para adquirir una vivienda.